queremos escuchar la ponencia del destacado abogado tributarista, el doctor Alan Emilio Matos Barzola. Adelante, doctor. Permítame leer sus credenciales. El doctor Alan Emilio Matos Barzola es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal y contador público por la San Marcos. Él es experto en tributación empresarial y en normas internacionales de información financiera. Él ha sido procurador en SUNAT, profesional especialista en materia tributaria en la SUNAT en el año 2018. Ha sido abogado experto en derecho tributario por la Procuraduría del MEF en los años 2016-2017 y también en casos contenciosos en la Procuraduría de la SUNAT en el año 2012 a 2016. Él ha sido asesor y consultor de Caballero Bustamante, de Contadores Empresas, de Actualidad Empresarial. Es expositor a nivel nacional. Muchos de nosotros le seguimos por las redes sociales. Siempre está impartiendo valiosos conocimientos en materia contable y tributaria. Y es un honor tenerlo aquí, y lo cual pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, Juan. Estimados amigos, muy buenas noches. Quiero agradecer a ustedes su presencia, porque a esta hora muchos seguramente con justa razón estarían descansando o haciendo otro tipo de actividades. Y el hecho que estén compartiendo en ver temas aburridos como son los temas contables tributarios, pero que sí son importantes para gestionar adecuadamente los recursos de la empresa, es bastante gratificante. ¿Y eso por qué? Porque los recursos que maneja la empresa lo hace con el objetivo de ganar dinero. Si el empresario se vuelve millonario, está correcto y está perfecto, y nadie tiene que limitar la capacidad que pueda generar riqueza para que el empresario pueda gastárselo en lo que a su discreción considere. El empresario invierte sus capitales, invierte riesgos, no solamente en negocios etéreos como criptomonedas o activos, vamos a decir, medio raros. El empresario invierte generando trabajo, generando bienestar para muchas familias. Por lo tanto, si la administración tributaria juega un rol equivalente a un ente inquisitivo, no cumple el rol de buscar o alcanzar el estado de bienestar que permite el marco constitucional. Le guste a uno la constitución o no, para no meterme en tema de política, porque si no nos vamos a empoderar y estamos en una hora bien alta. En el tema de buscar el estado de bienestar, el marco tributario es bastante importante, porque si el empresario busca su objetivo de ganar dinero evadiendo impuestos, y peor aún, eludiendo impuestos, que es peor que evadir, entonces la administración tributaria sí tiene que encajar en un elemento que tenga que controlar las operaciones. ¿Y cómo va a controlar las operaciones? No únicamente utilizando el CIRE, sino buscando que el contribuyente pueda documentar adecuadamente sus operaciones. Y ahí viene el trabajo tributario. Si tú eres contador, administrador, abogada, ingeniero económico, licenciado en educación, o de repente tienes formación primaria, incompleta o completa o secundaria, no es relevante o es un requisito para que hagas empresa. Si tú haces empresa, basta que tú tengas la intención de encontrar un nicho de negocio y hacerlo crecer. Y si de repente te aburres del negocio, vendes tus acciones, vendes tus participaciones, y va a haber otra persona o grupo de personas interesadas en gestionar el negocio. El Perú, por ejemplo, no puede subsistir si únicamente el Estado trata de generar fuentes de trabajo a través de las diferentes entidades o dependencias gubernamentales. Lo que se requiere es que la participación importante del sector privado. Y eso no es invención mía o es una crédita motivacional. Eso lo expresa la Biblia del Ministerio de Economía, que es el marco macroeconómico multianual. El marco macroeconómico multianual señala: tenemos que generar condiciones para que los empresarios puedan invertir sus recursos. Por eso que la prédica del actual ministro de Economía, que, como les digo, no me quiero meter en temas políticos ni tocar el tema de la bronca que hay entre el Consejo de Fiscal y el ministro de Economía, no quiero tocar ese tema, pero el ministro de Economía creo que adecuadamente
aunque yo no comulgo, por ejemplo, para que mi opinión cuando habla de las AFPs está totalmente equivocado, pero hay otros que sí le aplauden al ministro de Economía. Pero lo que no se equivoca el ministro de Economía es cuando señala el Perú tiene que encaminarse en los mecanismos para acceder al marco de la OCDE. Porque la OCDE no es como, no, pero ¿qué estás hablando? Si entrar a la OCDE es como entrar a las Naciones Unidas que pagas tu cuota es suficiente. No, la OCDE es un mercado, o en realidad en la práctica es un club, que te permite el acceso a condiciones de inversionistas que puedan invertir sus capitales y generar fuentes de trabajo. De esa manera se evita generar en estados de recesión. Ahora, en un tema cuestionable, por ejemplo, y que va involucrado con el tema, en el tema del cierre contable tributario es importante que los negocios tomen en cuenta ello, porque la desesperación de SUNAT por recaudar va a ser bien fuerte. Yo los he escuchado, por ejemplo, varios de sus colegas, y obviamente el tema creo que ahí todo el mundo coincide, todo el mundo tiene amigos de la SUNAT, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a todo el mundo sabe que el 2024 la SUNAT va a salir desesperadamente, y ahí tiene una de sus armas que es el CIRE, para buscar alguna incongruencia del contribuyente. Y la prueba también tangible, ¿dónde está? Si ustedes revisan la página web del Tribunal Fiscal, recientemente han publicado un acuerdo de sala plena. ¿Qué había ocurrido? Iba a haber una votación virtual para poder adoptar un criterio de observancia obligatorio, o sea, no es que yo lo estoy filtrando, sino esto está colgado en la página web, y en la cual claramente el Tribunal Fiscal iba a votar para establecer como criterio de observancia obligatoria si configuraba dentro de los alcances del numeral 5 del artículo 177 del Código Tributario, el hecho que la SUNAT te haga un requerimiento y te diga, señor contribuyente, tienes que darme los las impresiones de los PDF, los TXT, los XLS, los XLSX. Oye, pero esa información tú no la tienes, yo no presento libros electrónicos, o venido presentando libros electrónicos y ahora a través del CIRE, esa información ya no la tienes, no, si no me la das, incurres en infracción tributaria. Eso iba a votar el Tribunal Fiscal, pero se le cayó su sistema. No lo estoy inventando yo, ustedes pueden entrar, por ejemplo, al acuerdo de la sala plena, o si no, le entran a mi Facebook o a mi... ¿no? Ahí yo lo he contado. Yo, como les digo, yo no puedo comentar así otro detalle adicional, porque yo hasta diciembre he estado en el Tribunal Fiscal, diciembre de 2022, y como tengo un año que no puedo hablar mal del Tribunal Fiscal, tengo que esperar a que sea 2024 para soltar todavía sus perlas. Por contrato, o sea, si yo he estado en el Tribunal Fiscal todo el 2022, por contrato tengo un año que no puedo rajar de ellos. O sea, no puedo hablar mal del Tribunal Fiscal, pero lo que sí les puedo decir es que el Tribunal Fiscal no tiene la vara absoluta. El hecho que el Tribunal Fiscal, por ejemplo, ojo, no quiere decir que el Tribunal Fiscal se equivoque, son un equipo de profesionales todos en los cuales se esfuerzan, pero el detalle es que el Tribunal Fiscal no tiene la posibilidad de hacer un desarrollo más allá del contenido normativo. Por eso que yo no tengo que limitarme, por ejemplo, a revisar la resolución del Tribunal Fiscal, porque muchos de esos casos han sido levantados en sede judicial. En sede judicial, es decir, ahora ya no tenemos que vivir en épocas de oscurantismo, en los cuales muchas veces se tenía que tener alguna dato, alguna información secretita, una RTF escondida para poder alcanzar la comprensión de un determinado tema. Y también es claro también informar, si tú de repente tienes la carga contable fuerte, es decir, has podido acompañar los vouchers, las guías de remisión, antecedentes y documentos suficientes, por más que vengan 40 fiscalizadores SUNAT, tú le vas a poder ganar el tema. De repente no le ganas ante el Tribunal Fiscal ni en reclamaciones SUNAT, porque ustedes saben que ahora la poderosa Intendencia Nacional de Impugnación de la SUNAT tiene un conjunto de profesionales cuya orientación no es buscar la justicia tributaria, ellos quieren configurar su reparo, porque a la SUNAT le pagan para eso. Yo trabajo en el equipo tributario de SUNAT y mi chamba, ¿cuál era? Ganarle al contribuyente. A veces con muchos de ellos nos hemos peleado feo, pero jurídicamente, ojo, no voy a pensar de otra manera, y a la salida de la audiencia del Tribunal Fiscal, oye, disculpe, señor o jovencito, porque la mayoría son mayores míos, y le digo, no, es que pero a mí me pagan para pelearme con usted.
Entonces le digo, no es antipatía. Me dice, no, pero que ve el expediente, pero así cúbrele más al empresario, dile que le ha guerreado más a la gente de SUNAT. Y ojo, en el Poder Judicial es peor el tema. Por eso que miren, vamos a iniciar a continuación a ver bastantes temas que son relevantes. Vamos avanzando, miren, porque hay bastantes temas. Miren, primero, el devengamiento. El devengamiento no involucra que tú te limites a la facturación. Si tú te limitas a la facturación generando el análisis del devengamiento, ya estás partiendo de un marco equivocado. Y eso se traduce a partir del 1 de enero de 2019. Ahora, un elemento aquí importante que hay que tener en cuenta es la conformidad de servicio. Eso la SUNAT le aloca y el Tribunal Fiscal lo corrobora. Tú tienes que tener la conformidad del servicio para poder acreditar el devengamiento, la entrega de los bienes, la conformidad que el bien ha recibido. Oye, pero si ahora todo eso se hace por celular, cojo mi WhatsApp y entonces, oye, chévere, okis, y un dedito arriba. Y hasta eso, guárdalo. Es más, tu Facebook empresarial entregando conformidades, y si la SUNAT o el auditor te pide, le pasas esa información porque todo eso es carga probatoria. Sí, pero lee el Código Tributario y no sé qué es elemento de prueba, pero a nivel judicial sí se puede. Hay varias empresas, para no hacerle publicidad alguna en particular, que han litigado sus casos y han ganado los casos en sede judicial, pese a que el Tribunal Fiscal les había dicho que no. Es decir, los pantallazos, los WhatsApp, todo eso es carga probatoria. Si el Tribunal Fiscal te dice que no es suficiente, pero tú tienes la convicción que has hecho tu trabajo administrativo, logístico, contable y extracontable y es sólido, esa es tu carga probatoria que tienes que tener en la mano. Por lo tanto, la contabilidad no es un sobrecosto. No es, ay, ¿por qué contratar contadoras, asistentes contables, practicantes? Eso no, al contrario, son los que te van a defender. Más que la abogada tributarista o el abogado tributarista, quien te va a defender es el área contable. El contador, la contadora de costos son los que te van a permitir reunir esos elementos de prueba para poder sustentar el tema. Y si obviamente lo refuerzas con el criterio del empresario, que vuelvo a repetir, no es obligatorio que sea profesional, o siquiera que tenga primero de primaria, pero conoce el negocio, van a poder tener lo que se conoce como la trazabilidad. Eso, palabra bendita que le gusta al Tribunal Fiscal y al Poder Judicial. Señores, miren, yo tengo la trazabilidad que acompaña tal caudal documentario y con eso le ganas a la SUNAT por una explicación coherente. Entonces, ahí es relevante cómo tenemos que atacar ante SUNAT, porque, vuelvo a repetir, no es que quiero generar una situación de terror tributario o alerta, porque eso muchos de ustedes ya lo conocen, pero es una situación real que se ha venido generando en el tiempo. Ahora, miren, los auditores se encuentran fundamentando reparos por la simple percepción que el ingreso o de cuando asumen que debió emitirse el comprobante de pago. Una cosa es que se emite el comprobante y otra cosa es que se devengue en ese caso. No hay una limitación y creo que la jurisprudencia bastante lo desarrolla. Vamos avanzando en el tema. El caso puntual, por ejemplo, es tragamonedas. Las tragamonedas son negocios que obviamente tienen una forma de trabajo regulada por una ley. Y esa ley específica, ¿qué es lo que nos dice? Hay una obligación en la cual tú te comprometes a prestar un servicio. ¿Y cómo se genera? Simplificando, los coin-in, moneda de ingreso, tú pagas, voy a invertir 20, 50 soles, 100 soles, y me dan moneditas, y yo los echo en mis tragamonedas, o juego en mis caballitos, o en determinado tipo de prestaciones que me generan. Y voy ganando, empiezo a ganar. Esos premios que yo gano, ¿cómo devenga el ingreso a la tragamoneda? El dinero que le pagaste y los costos y los gastos que generaron ellos, el costo del servicio, ya. Este análisis se tuvo que pedir hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema, mediante sentencia casatoria, nos dijo, es el diferencial entre los coin-in y el coin-out. Ese diferencial es el que te permite generar el devengamiento. Y ojo que eso se puede generar para otro tipo de negocios, porque este es un criterio claramente que lo hacen haciendo un análisis profundo en base a la normativa contable. Es cierto que hacen el análisis cuando era vigente la NIC 18, ahora en aplicación la NIC 15, pero con mucha más razón es un tema que va a generar que muchos negocios puedan gestionarse adecuadamente. Vamos avanzando ahí. Bueno, esa es la explicación que le sacó a comentar aquí
el desarrollo mismo, que ustedes lo van a ver, porque el material sí le van a pasar, porque no lo veo impreso, o sí le hacen impreso. Igual, Juan está comprometido en pasarles a todos. Lo normal es que clásicamente, sí, mira, sí le está mandando, mire, porque él es lo importante para que lo tenga en la mano. Vamos avanzando, mire. Esto lo van a poder leer por aquí. Ojo, el anterior, un ratito del anterior, miren. Un tema que es relevante y que lo tome en cuenta el Tribunal Fiscal y también el Poder Judicial es la aplicación de la norma 9ª del título preliminar del Código Tributario. ¿Qué es lo que nos dice? No te limites a simplemente memorizarte la ley y el reglamento. Me memorizo el Código Tributario también. No. Lo que te dice la norma 9ª es fundamental y ha permitido resolver un montón de controversias. Por ejemplo, el de la regalía minera, el de regalía petrolera, por ejemplo. Regalía minera sabemos que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que reafirma su naturaleza que va al costo. Sin embargo, cuando SUNAT empezó a fiscalizar la regalía petrolera, la SUNAT empezó a fundamentar el mismo análisis advirtiendo que derivaba como parte del costo de producción petrolera. Sin embargo, en aplicación de la norma 9 del título preliminar, ¿qué es lo que dijo el Tribunal Fiscal? Hoy analiza un momentito la especialidad. Y la especialidad obviamente el criterio de que como hay una norma sectorial, que es la Ley Orgánica de Hidrocarburos, esa Ley Orgánica de Hidrocarburos nos permite advertir que su naturaleza es un gasto corriente deducible del impuesto a la renta. Por lo tanto, no lo tienes que imputar directamente al costo de la producción, sino mándalo a gasto en función de lo que se genere. Y listo, lo puedes deducir. Y esa es una controversia que era por bastantes millones de soles. De la misma manera, la norma 9ª del título preliminar del Código Tributario le permitió al Tribunal Fiscal resolver, por ejemplo, el devengamiento del servicio hotelero. El servicio hotelero. ¿Qué pasó? En estos días que estamos fines de año, la mayoría de personas viajan, piden vacaciones o simplemente me voy de vacaciones unos días. Llegan los días 27, 28 de diciembre a un hotel y se van días pasados de enero del año siguiente. La SUNAT ha fiscalizado a varias empresas de servicio hotelero y les ha dicho, oye, un momentito, tú tienes que devengar los días que faltó para acabar el año, es decir, 28, 29, 30 y 31 y que se deben en el año 1. Y los días adicionales de enero del año siguiente que se deben en el año siguiente. El contribuyente se ha defendido y ¿qué es lo que ha dicho? Pero un momentito, el cliente llega, el que se va a hospedar, y al final le facturo porque hay un consumo que él genera en restaurantes y otros, por lo tanto debe considerarse el devengamiento al final e imputarse en el año 2, no en el año 1. El año 1 es cuando llega en diciembre. El contribuyente que dice, yo lo he devengado pero todo en el año 2, no en el año 1. ¿Y qué es lo que le dijo a la SUNAT? Un momentito, tiene que haber un devengamiento diario. Esa posición llega al Tribunal Fiscal porque reclamación perdió el contribuyente y el Tribunal Fiscal ¿qué hace? Norma 9 el título preliminar. Si la ley del impuesto a la renta en ninguna parte me permite resolver el devengamiento del servicio de hospedaje, ¿qué es lo que yo hago? Me voy a remitir. Si la ley no me dice el reglamento, y el reglamento tampoco no me dice nada del devengamiento del servicio de hospedaje. Pero hay otra norma que puede integrarle. ¿Y cuál es? El Código Civil, que es una norma de rango de ley, que sí me habla del contrato de hospedaje. Y el Código Civil, cuando desarrolla el capítulo del contrato de hospedaje, me dice, te puedes remitir a la norma sectorial. ¿Cuál es la norma sectorial que utiliza el Tribunal Fiscal? El Reglamento de Establecimiento de Hospedaje, que es un decreto supremo, ni siquiera es una ley o norma de rango de ley. Entonces, el reglamento del establecimiento de hospedaje señala que existe un concepto en el artículo 1, el día hotelero, y que se va a generar diariamente. Entonces, bajo ese criterio, ¿qué hace el Tribunal Fiscal? Toma posición que efectivamente va a confirmar el reparo de la SUNAT porque sí se debió devengar en el año 1 los días que empezó a transcurrir. El problema que no reflexiona el Tribunal Fiscal es ¿y cómo hago con los costos? Ahí viene el problema en ese caso. O sea, yo tengo que poder discriminar los costos diarios que se generan por el servicio y cómo yo sé cuánto consumo de agua tiene la persona. De repente llega y con la emoción, ni siquiera la ducha, ni siquiera abre la manija del caño o del grifo para lavarse las manos, ni siquiera toca la toalla, ni siquiera toca la cama.
aunque sea para decir que había opción, nada, se van. Se van directamente y no me tocan nada. Entonces, ¿cómo mido esos costos? No hubo costos, pero debería haberlos. Entonces, ahí viene un problema operativo. El problema, les comento, que esa jurisprudencia es reiterativa. No han sido uno ni fueron dos. Han sido varias jurisprudencias por el servicio de hospedaje que el Tribunal Fiscal ya tiene esa posición. ¿Es rebatible o debatible en sede judicial? Por supuesto. Pero ese es un tema que obviamente a cada uno le va a corresponder, obviamente, manejarlo en un determinado momento. Ahí vamos avanzando por un momento, al siguiente. Este es un caso, el anterior, mire. Este es un caso de una empresa. No me quita la hora. Esta es una empresa que exporta minerales. Obviamente yo sé que el tratamiento es más enorme, pero ¿qué hace? Miren, esta empresa exporta minerales y recibe un anticipo. Normalmente esto se genera entre partes relacionadas o vinculadas. Hay también un tema importante. Hacer operaciones entre partes vinculadas o relacionadas no es malo, no es pecado. Es lo más normal del mundo. Es más, normalmente las empresas, cuando ocurrió el Fujimorato, invirtieron en el Perú porque el Fondo Monetario Internacional le dijeron, oye, invierte en el Perú, está baratito todo. Invierte en el Perú. Entonces, bueno, voy a invertir, pero a través de empresas vinculadas. Por eso que la vinculación económica en el Perú es enorme. Y ojo, si hablamos de la vinculación local entre familias peruanas que manejan dinero, es enorme, es más grande todavía. ¿Por qué? Porque hay aparentemente 1 o 2 giros de negocio y aparecen como 40 empresas. Yo me encargo de extraer los minerales. Yo me encargo como otra empresa de transportar los minerales. Yo participo en un outsourcing o en un contrato de tercerización laboral. Yo te vendo los repuestos. Yo te presto el servicio de alimentación para los obreros, etcétera, etcétera. Es decir, hay una cadena. Entonces, hacer operaciones con partes vinculadas no está mal, pero sí tienes que hacer una secuencia contable para poder definir ese contexto. Y obviamente también por la implicancia de los precios de transferencia cuando corresponda. Miren, por ejemplo, esta empresa hace una exportación de minerales y le dan un anticipo. Entonces dicen, ya bueno, ¿cuáles las condiciones? El Incoterm o el contrato. El devengamiento, ¿de qué va a depender? Del contexto contractual. Es decir, no de cuando emita la factura. Porque, ojo, acá hay una factura anticipo, ni cuando emite una factura final, sino va a depender las condiciones del contrato. ¿Qué nos dice la NIF 15? La NIF 15 no, el artículo 57, porque ojo, ¿qué nos dice el decreto legislativo 1428? El devengamiento, ¿qué va a depender? Cuando el adquiriente tenga el control del bien. Entonces, cuando el adquiriente tenga el control del bien, yo únicamente lo voy a poder definir dependiendo del contrato y todos los elementos adicionales. Por ejemplo, si yo voy a exportar minerales desde el Cusco, que es Perú, hacia el extranjero, el Cusco no hay aviones que lleven minerales. Yo tengo que sacarlo normalmente al puerto de Matarani y Arequipa. Y para llegar a Matarani tengo que salir por el corredor minero. ¿Qué pasa si hay un bloqueo de carreteras? Tengo que pagar o coimear, en otras palabras, a la gente para que me deje pasar. ¿Ese gasto deducible o no es gasto deducible? No, algunos dicen que es deducible porque hay jurisprudencia de la Corte Suprema, algunos dicen que no. Ese tema no hay que tocarlo ahorita. Pero el detalle, ¿cuál es? El contrato señala que la entrega de los bienes no va a ser en el Perú, ni siquiera en Matarani, Arequipa, sino va a ser en el puerto de Amberes, en Bélgica. Entonces, el comprador no tiene el control del bien cuando los minerales están en el puerto, ni en la borda del buque, ni siquiera cuando llegues a Panamá y te des un saltito, sino cuando lleguen a Europa. Si en el trayecto se hunde la embarcación, simplemente el comprador no tiene el control del bien. El adquiriente o comprador no tiene el control del bien, entonces nunca va a haber devengamiento. Oye, pero has sacado los minerales, pero no hay devengamiento. Y ya emitiste la factura, porque, oye, sí me dijeron que emite la factura por un tema presupuestario, pero el comprador no tiene el control del bien, entonces no hay devengamiento. Y es un elemento indispensable, por eso que la fiscalización de SUNAT no puede ser como un robotito. No podría la SUNAT decir, pero en el CIRE dice que emitiste una factura, un momentito, o sea, ahí hay que ver, y yo entiendo que obviamente la SUNAT ya se dio cuenta de ese tema, porque obviamente es un tema que le va a complicar tratar hacer una fiscalización electrónica en renta sobre todo. Entonces miren, según se establece, miren,
Fechas, enero, marzo. Los concentrados ya se encuentran en el almacén aduanero y el 4 recién se emite el Holding Certificate. ¿Qué cosa es el Holding Certificate? Es un documento, porque hay Holding Certificate y Warehouse Certificate. Son documentos que el almacenero emite, la cual confirma, mire, el mineral o el material que tú has encargado es el que se había contratado. Porque de repente me traen harina para estafarme. El almacenero va a verificar, oye, esto no es mineral. Ni siquiera rescatos de cobre, ni barro mineralizado, esta es harina o es tierra. Entonces, hasta que no se emite, entonces ya emite el almacenero y dice conforme, ya pueden ir a recogerlo. ¿Por qué? Porque no necesariamente yo voy a asumir todos los costos del transporte. De repente, según el contrato, se ha contratado que venga un barco y se lo lleve hasta Europa. ¿Quién asume el costo? Lo tengo que asumir yo, como vendedor Cusco Minerals. Pero hasta aquí no hay devengamiento. Y los precios, no hemos fijado los precios. Porque aquí no es como, por ejemplo, un mercado de venta de bienes corrientes en la cual yo digo, casera, casera, mi corazón te hago todo cuenta. No es así. ¿Yo qué hago? Normalmente me fijo en los precios internacionales. Las bolsas internacionales, ojo, la única bolsa internacional no es la London Metal Exchange, hay varias en realidad. Y ojo, dependiendo de los tipos de productos también son varias. Entonces, yo, por ejemplo, tomo como referencia y no tengo que viajar hasta Londres, puedo googlear. O sea, si no entiendo algo, googlea, no se puede hacer más nada. Miren, el tipo de cambio es 3.3 en esa fecha. Pero recién la embarcación, miren, mientras va parando todo eso, llega todavía en abril a Europa. Y cuando llega a Europa, le hacen una revisadita. A ver, vamos a mandar a mis especialistas. Oye, pero mira, te voy a emitir una nota de crédito. No le emite la empresa peruana, lo emite el comprador que está en Europa. Esa nota de crédito está regulada por la legislación del reglamento del Código del Reglamento de Comprobante de Pago del Perú. No. Entonces la SUNAT no puede imponer las condiciones del reglamento de comprobante de pago a una nota de crédito que le emiten en el extranjero, en la cual le dicen, mira, te voy a descontar $40.000 por diferencia de volumen o porque hay mucha humedad, etcétera, etcétera, por determinadas condiciones. Mira, te demora un poquito, penalidades. Esas situaciones normalmente existen. ¿Qué pasa? Miren, yo he puesto un caso normal más o menos. ¿Qué pasa si de repente yo tratando de... Porque ojo, los minerales llegan a Europa. Si yo emito en Europa una nota de crédito, ¿cuánto voy a venderlo? Más o menos $1.000.000 a 900.000 soles al tipo de cambio. O sea, devengo solamente 100.000 soles, cuando en la práctica he exportado 1 millón. Eso no es sacarle la vuelta a la norma, no es evadir o eludir impuestos. Eso les comento, ahí sí no les puedo decir el nombre porque ahí sí muchos se van a molestar. Ha venido pasando por miles de millones de soles en el Perú. Es sacar la vuelta a la norma. Ahora, yo no, con eso no les estoy enseñando a ver impuestos, pero sí tengo la obligación profesional de comentarles lo que vino ocurriendo. Miren, para ver el tratamiento, para ir bajándome. El asiento son rápidos, miren. El anticipo, 10 contra no la 12, sino la 13, porque son vinculadas. Emito una factura, ya. Avanzamos, miren. Me fijo en la London Metal Exchange, para el copper o cobre. También aparece el estaño, el níquel, entre otros. Bajamos. Entonces, un cálculo así chiquitito nomás. Cantidad en dólar, precio internacional por tonelada, tipo de cambio, transacción, menos el anticipo, el saldo pendiente. Entonces lo contabilizo de la siguiente manera. Y ahí avanzamos. Miren. Descuento el anticipo, la factura emitida en cartera y empiezo a devengar, porque aparentemente ya está devengado todo correctamente. Ahora, ojo, una cosa es la contabilización, otra cosa es que se devengado. El hecho que esté en la 70, inclusive en la 7021 o en la 70212, no quiere decir en esta subdivisionaria que ya está devengado. También lo he contabilizado a la 70, pero el hecho que esté en la 70 no quiere decir que sea devengado. Hay un montón de jurisprudencia en construcción en el caso de la venta de bienes futuros que el Tribunal Fiscal le ha dado la razón al contribuyente. Moraleja, la contabilización no determina el devengamiento. Avanzamos, miren. El costo, obviamente, para asumir la correlación de la 70 y la 69, costo del producto terminado. Avanzamos, miren, y
Bueno, este es el pago a cuenta, que ojo, como ya lo registré el ingreso, el pago a cuenta, pero inclusive no tendría que hacer el pago a cuenta todavía porque todavía no se ha devengado. Y ojo, el pago a cuenta no depende de la facturación, sino también del devengamiento. O sea, no es que para el pago a cuenta es una norma y para la determinación de la renta anual es otra norma diferente. Y ese es también un tema, por ejemplo, que cuando se vaya a dar, ahí creo que varios consulados se van a ir peleando. Ahí avanzamos, miren. Aquí viene el tema, miren. La nota de crédito de $40.000, que viene a ser en soles, miren, el tipo de cambio está a 3.3 y aquí está a 3.4, el efecto por la diferencia de cambio. Que simplemente se deduce, ojo, la diferencia de cambio no es ni gasto ni es ingreso. Es simplemente un factor exógeno externo que simplemente se suma o se resta de la determinación de la renta neta. Eso ya lo estableció hasta la todopoderosa Corte Suprema de Justicia de la República en materia tributaria. Pero el tema, miren acá esta nota de crédito. ¿Cómo la contabilizo en la práctica? Porque yo no voy a cobrar esto, 769.000. Yo voy a cobrar 633.000. Vamos al siguiente, miren. 74. ¿Qué cosa es? Un descuento. Imagínense que el descuento fuera más grande. Este fue el argumento de las empresas mineras. Oye, un momentito, ese descuento SUNAT no me puede fiscalizar porque está sustentada en una nota de crédito que no es válida, que no tiene por qué reunir los requisitos del reglamento común de pago porque es una nota de crédito emitida en el extranjero. Pero como soy buena gente, te la escaneo. Ahí está, te la escaneo. Entonces, conténtate con lo que estoy escaneando. Pero ¿qué pasa si yo intencionalmente la inflo? ¿Por qué poner $40.000 si no le pones $400.000? O bueno, mucho roche a $300.000. Ya, un poquito, $250.000. $250.000 en lugar de $40.000. No tributaría menos en el Perú. Igual la misma cantidad de minerales no están en Europa o en otro país como China, Rusia o Brasil. Ahí viene el tema en ese caso. ¿Cómo uno tiene que poder acompañar esa carga documentaria? Pasamos al siguiente. Miren. Este tema, por ejemplo, ha sido bastante debatido. Y ojo, para cerrar el caso anterior, Glencore Trafigura, a través de una de las tantas empresas mineras que tiene el Perú, debatió ese tema y la Corte Suprema dijo, mira, a pesar de que esa nota de crédito del extranjero no tenga que por qué reunir los requisitos del reglamento común de pago, eso no quita que el contribuyente tiene que acompañar la carga documentaria correspondiente y ordena declarar nula la resolución del Tribunal Fiscal, la sentencia del juzgado y la sentencia de la Sala Superior, o sea, la sentencia vista, para que el tribunal ordene a SUNAT volver a fiscalizar. Moraleja, la empresa tiene que acompañar o documentar todas las operaciones, así sean sustentadas con la normativa extranjera. Porque vuelvo a decir, la nota de crédito no es una nota de crédito emitida por la empresa peruana, sino por el comprador del extranjero. Este tema, por ejemplo, y es un tema importante, este es el tema de la sentencia de la Corte Suprema emitido respecto a la cobranza dudosa, respecto a la provisión de incobrabilidad. Sin embargo, dichos argumentos no sustentan con documentación adicional que se acredite efectivamente que se realizaron la gestión de cobranza. Y hay un tema partido, porque obviamente los que son más pro Telefónica han cuestionado eso porque dicen, oye, pero si la empresa ha hecho el esfuerzo por cobrar y la gente no paga, por lo menos que se admite como elemento suficiente, y creo que ese argumento no está muy mal. Sin embargo, la Corte Suprema ha señalado que el contribuyente tiene que ir más allá. Es decir, además de discriminar la cuenta, tienes que por lo menos tener un control, y ese control es extracontable. Ese control no lo va a hacer el contador o la contadora pública colegiada de recontra recertificada. Lo hace el practicante, lo hace el asistente. O el junior, o como quieren llamar. Entonces, por eso lo que les decía al inicio, el trabajo documentario es bien trascendente para manejar esto. No es un tema aleatorio, en ese caso que uno tiene que manejarlo o discrecional. Bueno, esto es lo que les acabo de decir, pero un poquito más desarrollado para que lo lean. Ah, aquí está, miren. Lo que les comentaba de cómo sacamos el mineral por el corredor minero. Gasto por actos vandálicos generados por ruinas campesinas no necesariamente son deducibles. Ojo, ¿de cuándo está esta resolución del Tribunal Fiscal 2019?
Ahí hay un tema que es debatible. ¿Qué pasó? Este fue el caso de Minera Poderosa. Minera Poderosa, ¿qué tuvo? Fue coaccionada por varios ronderos, porque la palabra exacta fueron ronderos, y la cual le dijeron, señor, necesitamos plata, queremos plata porque viene la fiesta de la mamacha y queremos tomar cerveza. No, pero señores, pero mira, sí, nosotros queremos colaborar, no, queremos plata ahorita en efectivo. Sí, pero necesitamos documentar con una carta de la comunidad, también queremos apoyar, porque todo lo hacen las empresas mineras a nivel nacional, pero quieren tener esa acreditación. Esa acreditación es fundamental para poder advertirlo. ¿Y por qué? Porque hay jurisprudencia del Tribunal Fiscal que dice, tú puedes regalar dinero a las comunidades campesinas o nativas, pero por lo menos dime a dónde ha ido el dinero. Pero no es que simplemente se lo dices a la plata a alguien y que simplemente lo contabilices, se lo quieres pasar tributariamente. Eso no puede hacerlo. ¿Qué hicieron las personas? Molestos, empezaron, como hay un puente de acceso, empezaron a dañar el puente y malograron el puente. ¿Qué hizo la empresa? Suspendió las actividades porque si sus trabajadores pasaban y se caía el puente, tenían que pagar indemnizaciones millonarias. ¿Qué dijeron? No, nosotros vamos con nuestro propio dinero a construir un puente más fuerte. ¿Qué pasó? Viene SUNAT y le dice, ¿y por qué era indispensable que construyas el puente? Porque si no lo construyo, dijo Minera Poderosa, no pueden transitar mis productos ni mis unidades vehiculares. Mis camiones no pueden pasar. No, no es deducible, dijo SUNAT. ¿Por qué? Porque esa misión de construir le corresponde al Estado, a Provías, no a ti. Así que por lo tanto no te acepto. Y el Tribunal Fiscal le confirma el tema, miren. O sea, yo entiendo, vamos bajando porque el tema ustedes lo van a poder leer cuando ven. Ah, miren, un ratito al anterior. El reparo son 156.000 soles. ¿Y qué hizo? Ojo, Minera Poderosa le saltó y le mostró todita su constelación de jurisprudencia hasta judicial que dice que el gasto sí es deducible. Pero ¿qué le dice el Tribunal Fiscal? Miren. En la página 7 de 33 de la resolución del Tribunal Fiscal, o sea, no es invención mía, que se advierte, el Tribunal Fiscal advierte con suficiente claridad que se incurrió en paralizaciones y actos de vandalismo. Indica que de la evaluación conjunta de la documentación aportada por la empresa no se acredita fehacientemente que la empresa haya sufrido algún daño que sustente el carácter extraordinario del gasto efectuado. Es bien debatible, miren, porque la resolución no es antigua, es 2019, miren. Yo entiendo que hay jurisprudencia diversa sobre el tema, pero ¿cuál es la moraleja? Documentar. Cualquier elemento de coexistencia con las comunidades es válido, pero por lo menos tiene que acompañarse el caudal documentario correspondiente. No encubrir delitos o actos de cohecho. ¿Por qué? Porque sabemos que ya en la legislación del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta se ha establecido claramente que no es deducible ni como costo ni gasto a aquellos desembolsos que una empresa incurra para encubrir cohecho, o sea, para coimear. Y este es un tema, también no les voy a decir con quién, que tuvo el gusto de debatir ese tema una vez yo defendido a SUNAT contra una empresa grandototota en el Tribunal Fiscal, que argumentaba como posición el abogado tributarista. Decía, pero ¿qué pasa si yo necesito llevar la mercadería urgente y lo coimeo al policía para que me deje pasar? Gracias a coimearle esos 10.000 soles pude llevar y ganar 7 millones de dólares. Es un gasto deducible porque me permitió generar renta. ¿Qué es lo que le tuve que hacer? Obviamente tuve que hacer mi show y rasgarme la vestidura y decirle al Tribunal Fiscal que no pueden avalar eso porque eso significaría pervertir la mente del empresario honesto que hace sus esfuerzos para contribuir con el país y no coexistir con esos delitos. Obviamente ya imagínense aquí la razón por el... Vamos bajando, miren, para seguir avanzando, porque aquí varios temas. Aquí, miren, este tema, ojo, todo lo que les he comentado, miren lo que resuelve el Tribunal Fiscal. Por eso les decía, el Tribunal Fiscal no siempre tiene la verdad absoluta. Miren qué ocurre. En esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República ha permitido la deducción como gasto de 39 millones de soles, que fue una indemnización pagada por Sabio Perú. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema en síntesis? Ojo, con eso no es que les quiera enseñar a evadir impuestos, pero imagínense
Que por ejemplo yo quedo con otra empresa hoy, aparentamos que hemos hecho un contrato y que me tienes que indemnizar y me pagas 20 millones para no hacer mucho roche con 39 y tú sabes, te pago los 20 millones y de ahí tú sabes que después mitad. Oye, dame la tercera parte de esos 20 millones. Les vuelvo a repetir, mi intención no es enseñarles a evadir impuestos, pero eso tranquilamente podría generar. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? La Corte Suprema dice, mira, pero estaba en el contrato. Y en el contrato, por eso es importante hacer los contratos. No dejen que las abogadas o los abogados hagan los contratos. Tiene que estar el equipo contable. Tiene que estar el gerente. Si el gerente no tiene el contrato, llama al asistente contable, la contadora, al contador que para apurado, pero por lo menos le va a hacer entender el tema. Todas las obligaciones tienen que ser bien claras, sencillitas, no tienes que utilizar palabras rebuscadas, porque de esa manera, en virtud del contrato, puedes defender tu tema. Obviamente, ¿por qué les comento este detalle? Porque SUNAT peleó hasta el final, porque no permitan ese gasto y SUNAT perdió. O sea, moraleja, SUNAT no tiene la verdad absoluta. Ahora, en mi opinión yo no comparto con mucho este tema, pero como yo ahorita trabajo en el sector privado, mis empleados están felices ahorita. Entonces, pasamos al siguiente. Miren, cuando vamos a proyectar los gastos y las operaciones y los costos, tenemos que identificar que no hay limitaciones en la medida que todo se pueda acreditar dentro de la órbita del negocio. Si tiene vinculación con la actividad económica, tranquilamente lo vas a poder manejar. Pero por ello es importante resguardar el tema del valor de mercado de las transacciones. ¿Por qué? Porque yo entiendo que ahorita la SUNAT no está tan preparada para hacer reparos por tema de precio de transferencia, pero ya hay jurisprudencia que ha ido perdiendo la SUNAT, pero la SUNAT aprende de lo que pierde, que es un tema que, por ejemplo, la SUNAT, en alguna oportunidad tuvimos la oportunidad de pelearnos con la gente de la IPCN y hacerles entender eso. Si tú pierdes un caso pequeño, pero te sirve de conexión para ganar un caso grande. Y menos mal que entendieron ese tema. Ahí sí yo me hago responsable de... Entonces pasamos bien al siguiente. El pequeño empresario y la SUNAT. ¿La SUNAT qué hace? La SUNAT espera tu carga documentaria, porque ellos necesitan recaudar. Es un tema claro en ese caso. El empresario pesca, hace un conjunto de trabajos y la SUNAT llega a recaudar. Vamos avanzando. Y eso tiene correlación con lo siguiente, miren. Resolución del Tribunal Fiscal del 2021, miren. El cuestionamiento era precisamente otra indemnización por $775,000. Otra indemnización. ¿Y qué pasó? Miren. El monto indemnizatorio exigido al contribuyente en uno de los procesos civiles que se venía tramitando ascendía a más de $2 millones, por lo que aunado a las demás situaciones adversas del contribuyente, suponía un riesgo para su imagen y buen prestigio. Por lo tanto, entendemos que obviamente sí hay una condición válida para tomar en ese caso la deducción del gasto. O sea, nuevamente el contrato. Nuevamente que tú digas, mira, pero si yo no asumo ese riesgo o no genero esa situación, se pone en juego el prestigio de mi empresa. Yo vendo leche. Y si yo digo mejor, mira, de una persona que encontró algo extraño en un producto de leche y le pago, señor, pero cállate, no lo cuelgues en tus redes sociales. No, como todo el mundo está con el Facebook, el TikTok y está colgando, elimínalo de tu publicación y di que es una broma nada más. ¿Cuánto quieres? 50,000 soles. Toma tus 50,000 soles. ¿Es deducible? Sería deducible. Ahora, con eso no le digo que hagan eso, pero eso se va a exponer ante ese tipo de situación. Carretera. ¿Cómo se contabiliza y cómo se deprecia? La carretera, ¿qué cosa? La carretera es un activo, el activo, la noción del activo. Según la NIF, puedo controlarle la generación de recursos. O no puedo controlarlo. Entonces lo activo, ¿y cómo lo contabilizo? ¿A la clase 2 o a la clase 3? Contabilízalo a la clase 3. Pero entonces ¿es una edificación o es una instalación? Porque es una carretera longitudinal. La noción no depende de que si construyes para arriba o para abajo, sino que obviamente se genera la inversión y esa inversión de recursos es lo que te determina la condición del activo. Por eso, miren, en el análisis que hace el Tribunal Fiscal en el 2022 señala lo siguiente, miren, ahí vamos avanzando. Acá está, miren, nos dice,
El Tribunal Fiscal obviamente hace el análisis profundo y nos dice, efectivamente en ese caso, califica como un activo en ese caso. Es un activo fijo contabilizado dentro de la cuenta carreteras y obviamente nos permite generar una atribución, obviamente. Una atribución, pero el debate entonces ¿cuál era? No era que eso era activo, no. La SUNAT también entendió que era activo, sino cuánto se deprecia. ¿Cómo le deprecias? ¿10% o 3%? En esa época, ustedes saben que actualmente el tema de las construcciones está en 5%. Y hay normas sectoriales especiales. Entonces, yo tengo que fijarme si estoy analizando una norma sectorial que me permitiría aplicar obviamente un contenido específico o estoy en el marco general de la ley del impuesto a la red. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Se puede apreciar que contrariamente a lo señalado por el contribuyente, el activo fijo carreteras califica como una infraestructura de construcción, por lo que corresponde aplicarle la depreciación a razón de 5% anual y no la tasa de depreciación que se fija para otros bienes del activo fijo del 10% anual. Por lo tanto, el reparo del exceso de depreciación corresponde confirmar. Claro, porque el contribuyente que dice, no, entonces yo lo deprecio 10% para tener más depreciación y bajar mi impuesto a la renta. La SUNAT le dice, no, califícalo como construcciones generales y con la tasa de 5% correspondiente. Entonces, es importante identificar todo ese tipo de contexto. Vamos avanzando al siguiente. Hay un detalle porque ya me di cuenta que no la había puesto. ¿Qué pasa si yo tengo una edificación? Miren, yo tengo una edificación y yo estoy instalando los servicios de aspersores contra incendio, iluminación, audiovisuales y otros. ¿Esos elementos se deprecian por separado o igual que la edificación? Ya hay sentencia de la Corte Suprema, les comento, y ha dicho que se deprecian igual que la instalación o la edificación. Eso es en contra de la posición de un montón de empresas auditoras que mejor no les voy a hacer publicidad, pero obviamente ellos han peleado el tema hasta el final y lamentablemente para los intereses de ellos, bueno, en realidad el sector privado en general ha generado obviamente esa situación. Como les digo, yo ahí mismo le comenté obviamente en el trabajo, obviamente, porque trabajo en un grupo de empresas, y obviamente se quedaron así pensando, y ahora nosotros, bueno, no sé, yo les avisé, y ahora cómo irán a hacer, el tema va a ser ahora en el cierre tributario anual que vamos a hacer, miren, imagínense. Miren, acá hay un detalle, pues, no, la adición del cacharrelaje, que es lo mismo. Pasamos al siguiente, miren, actividad acuícola. Vamos avanzando, miren acá, el plan acuícola, ¿qué nos muestra? Que la actividad acuícola se desarrolla a nivel nacional. Esta es una de las actividades que más genera fuente de trabajo, además de la minería, del comercio, servicios, pero la acuícola está a nivel nacional, miren, está en Madre de Dios, Puno, Arequipa, San Martín, langostinos. Ojo que ahí se exportan unos langostinos así grandotes ahí, que no lo venden en el mercado local, ¿por qué? Para no perder el margen de la calidad del producto. O sea, todo se exporta a Alemania, me dicen, por ejemplo. Yo tuve la ocasión de ver un tema de droga, por ejemplo, y en esa situación me dicen, no, me dice, esto no vende en el Perú, me dice. No podemos, me dice. Tenemos que importarlo, únicamente tenemos contrato con Alemania. En esas circunstancias, ahí advertimos que cuando se va a analizar los costos, por ejemplo, los costos importantes, hay procesos. La fertilización, porque obviamente no es que simplemente las larvas crecen inmediatamente, hay procesos y son obviamente controlados. No es que tú vas al río y sacas los truchas o los camarones. Tú lo que tienes que hacer es todo un proceso. Y son piscigranjas o son granjas acuícolas, en las cuales tú las controlas hasta el tamaño y el peso para poder obviamente cubrir con esa necesidad de exportar productos de calidad. Hay costos de transporte, entre otros. Y obviamente también tienes que manejar el control de la siembra y la crianza correspondiente. Vamos avanzando. ¿Por qué mostramos esto? Bueno, adicionalmente los costos administrativos, bueno, la cosecha y los administrativos. Vamos avanzando, miren el siguiente. Esta información obviamente que obviamente es información que sale del Estado, en ese caso, del Ministerio de Agricultura y Riego, se llama ahora, ¿no? O Riego y Agricultura, algo así, ¿no? Esta información viene ahí, por ejemplo, pesos promedios, tallo de alimentación, todo eso tienes que cubrirlo, obviamente, para poder gestionar ese tipo de control. Vamos pasando, miren, para ver los casos específicos. Miren. La inversión acuícola, por ejemplo. Tienes que invertir en un terreno, en un estanque, en almacenes de productos.
tienes que invertir en equipamiento, malla de pescar, carretilla, balanza, motobombas, entre otros. Y va a variar por el tipo de producto que tú manejes. Ese es el trabajo contable. Y eventualmente la SUNAT, cuando va a fiscalizar, tendría que obviamente pedirte esa documentación y tú tendrías que presentarla oportunamente. Entonces, advertimos entonces que la labor de la fiscalizador cuando ve ese tipo de negocios dice, mucha chamba. Porque la realidad es que los auditores están coaccionados por los supervisores y los supervisores por los gerentes. ¿Y qué les dicen? Muchachos, a recaudar, pero tengo que revisar todo eso. Y me digo, ¿cuánto tiempo te vas a demorar? Una semana. No, mejor repara Telefónica, la minera. Pero ya presentaron, no importa lo que sea, repárale. ¿Por qué? Por el quema de tiempo. La presión del Estado también juega a favor del contribuyente. O si no, dile ya, haz lo más clásico, mándale un requerimiento y que se mate el contribuyente respondiendo. Y eso es lo más fácil. Manda requerimiento general. Varias veces me tocó el caso que, por ejemplo, llegan requerimientos que no corresponden a mi actividad económica. Señor, este punto no corresponde. Señor, este punto no corresponde. Y son situaciones generales. Es decir, son bien contados los casos en los cuales la SUNAT te hace una fiscalización a medida. Salvo que seas Telefónica, Cerro Verde o no sé, ahora Las Bambas, por ejemplo. Vamos avanzando, miren. Propiedad, planta y equipo. Elemento 3. Tengo que controlarlo. Controlarlo. Hay un contrato y lo controlas, la explotación de recursos ya es activo. Perfecto. Como las gallinas, por ejemplo. Como si las gallinas se venden en el mercado. Las gallinas ponedoras. Si tú tienes gallinas que te van a permitir producir huevos para comercializar los huevos, entonces forma parte del activo. Y tienes que manejar también su depreciación. Ya saben que en el caso de las gallinas hay una depreciación especial particular analizada con una tasa de 75%, ¿no? Entonces si crío patas, pavitas, también 75%. Y si crío yeguas o las cuy hembra, claro, porque tendría que haber igualdad de género, pues. ¿Y por qué no los patos? ¿Por qué no los gallos? Miren, para sintetizar el tema, solamente las gallinas tienen una depreciación especial de 75%. El resto del ganado, patos, patas, pavos, pavitas, cuy macho, cuy hembra, toro, vaca, es 25%. La depreciación. Sintetizando obviamente el tema. Ya. Pero no es necesario tener gallos porque ustedes saben que ahora yo puedo comprar hasta el semen del gallo, la gallina llego y obviamente le inyecto. Pero ya esos son procesos obviamente que no tiene que manejar. Eso se maneja en este tipo de industria. Bajamos ahí para ver. Miren. Bueno, esta es la planta productora, miren. Miren, el anterior. No, el siguiente. Aquí está, miren. Yo ahora, normalmente, a todo el mundo le estoy tocando tesis. Les digo, mira, leen estas tesis porque ya las he leído, les digo. Y hay tesis bonitas, por ejemplo, que ustedes se encuentran en las academias. Hay tesis muy buenas, por ejemplo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. De diferentes universidades, que son muy buenas su trabajo de investigación. Yo le estoy citando varias. Entonces, ¿para qué? Para que la gente vea que la investigación académica sirve. Una de ellas, por ejemplo, es esta, que es de la Universidad Nacional de Trujillo. Sí, pero la Universidad Nacional de Trujillo no tiene muchos recursos, ojo. Pero por lo menos hay uno o que otro alumno y profesores, docentes que han hecho investigación. Y miren que tocan precisamente este tipo de temas. Miren, esto obviamente con el material ustedes le van a poder dar clic o si no la googlean el nombre lo van a encontrar el toque. ¿Y qué ven? Miren, lo siguiente, miren. Y el análisis, pasamos al siguiente, miren. Aquí está, de las plantas del palto, de la planta de producción de olivo en ese caso, que son activos agrícolas, que se tienen que gestionar y que se tiene que dar el análisis correspondiente. La ley del impuesto a la renta me permite recoger su contenido, su tratamiento, no lo desarrollo en ninguna parte. Uno tiene que empezar a elucubrar el tema. Sin embargo, en la legislación chilena sí hay un desarrollo más profundo y con tasas especiales, como vemos a continuación, miren. Y eso lo cita la tesis, no lo cito yo. En la tesis, por ejemplo, ojo, que van a cambiar, parece la legislación chilena todavía dentro de acá,
sería el 2025. Miren, por ejemplo, hay inclusive una proyección de la vida útil normal y vida acelerada, por ejemplo, bajo determinadas condiciones, para, miren, gallos y pavos reproductores, viñedos según la variedad. Por eso que Chile es potencia, por ejemplo, en viñedos. Y el Perú no. Hasta porque la norma tributaria les permite ese impulso. Ah, interesante, ¿no? Y ojo para diferentes tipos de productos como el durazno, los limoneros, por ejemplo. Pasamos, miren el siguiente. Esta, por ejemplo, es una contabilización, por ejemplo, que se puede proponer, por ejemplo. Si yo voy a generar este negocio, entonces, ¿qué tengo que invertir? En mi planta productora en desarrollo. Mi IGB, obviamente, y mi cuenta por pagar. Entonces, aquí tengo que identificar si este pasivo es verdadero o es falso. Entonces, ¿qué va a hacer? Ataca el pasivo. ¿Para qué? Para poder desconocerle el efecto de la 33. ¿Y cuál es el efecto de la 33? La depreciación. Ah, ya. Entonces, la SUNAT hace eso, por ejemplo. ¿Qué me conviene repararle? ¿Qué me conviene fiscalizarle? Fíjate el negocio. Pídele documentos, satura al contribuyente. El contribuyente no se va a saturar si el área contable es fuerte. Si el área administrativa o extracontable obviamente tiene ese caudal documental. Pasamos entonces al siguiente. Y ojo, esto la SUNAT sabe porque sabe que muchos negocios contratan estudios contables y le pagan la tarifa más baratita. ¿Cuánto me cobras? Te voy a cobrar 5.000 soles. No, muy caro, ya me cobran 3.000. No, señor, bueno, te voy a cobrar 3.000. Pero si me llevas la mitad de la contabilidad, ¿me puedes cobrar 1.000? Eso es eterno en ese caso. Ese debate siempre ocurre. Las personas obviamente consideran que obviamente el servicio contable a veces no se le tiene que pagar mucho cuando es todo lo contrario, por ejemplo. Miren, vamos avanzando. Miren, aquí viene el tema de la depreciación. Ah, no, el tema de la planta productora ya está en producción y deja de estar en desarrollo. Avanzamos, miren. Para que vean el sorteo, ¿no? Entonces viene la depreciación de las plantas productoras diferenciando de las maquinarias de explotación. Seguimos avanzando. El activo 2. Así, aquí avanzamos, miren, para ver la siguiente resolución del tribunal que son importantes por el tema del costo. Avanzamos un ratito. Esta tesis, miren, nos sale la obsolescencia de los inventarios. Y tiene correlación con la siguiente resolución del tribunal fiscal que no quiero dejar de mencionarlo. Avanzamos al siguiente. No, está aquí un comparativo del estado financiero. Vamos avanzando porque es el elemento 2. Esta es la cooperativa secuencial. Vamos avanzando porque el tratamiento, obviamente, ustedes ya lo pueden manejar ahí. No, al siguiente, porque este es de la yuca, ¿no? No, esta no. Sí, esta es la yuca. Seguimos avanzando. Esta de acá, miren, faltante de inventario. La SUNAT que le pidió, demuéstrame el faltante de inventario. Demuéstrame el faltante de inventario. Yo estoy viendo, miren, que hay unos 257.356 soles. Indícame por qué se genera el faltante de inventario. Bueno, lo que pasa es que ha habido un problema contable. Y bueno, ahí está, pues. Entonces, pero muéstrame el informe. Mira, aquí tengo mi Excel. El Excel no prueba nada. Yo a veces creo que esa parte sí soy bien antipático, lo que les voy a decir ahorita, pero lamentablemente yo tengo que comerme eso, miren. Hay muchas personas que creen que el Excel, o bueno, el XLS, es suficiente, y esa es la contabilidad. Cuando al contrario, cuando la SUNAT ve tu Excel, y tu Excel no está firmado, o no está certificado, dice tu Excel no sirve para nada. Pero señor, ¿cómo que no vale para nada si tú le das clic y suma, resta y hace el cálculo todavía? El Excel o las hojas, los documentos que no estén firmados por el responsable no tienen valor para la SUNAT, y el tribunal fiscal, como en esa resolución, están diciendo que no sirven para nada. Es el tema. Por eso, moraleja, yo no tengo que quedarme simplemente en el RP o el software contable pero que por lo menos alguien sea responsable, para que SUNAT le dé el carácter de medio probatorio y diga, a ver, voy a revisar, voy a ver qué elementos adicionales acompaña para poder sustentar esa transacción. Si no, lo contrario, no lo voy a validar. Pasamos un ratito, miren, al siguiente, porque aquí ven, aquí está, miren, la resolución no acaba ahí y muestra otro reparo, transferencia de retacería, por importe de 416.000 soles. Transferencia a retacería. ¿Qué es lo que pasó? La SUNAT empieza a cuestionar la transferencia a retacería. Este es un reparo que el contribuyente debió perder. Pero ¿qué pasa?
la SUNAT empezó a cuestionar el tema de las mermas y desmedros, cuando la transferencia de retasería afectaba a la cuenta 69, que es costo. ¿Qué le dijo el Tribunal Fiscal? Tu reparo iba bien, pero te equivocaste. Esto no es gasto. Debiste pedirle sustento del costo. Y como lamentablemente no lo pusiste, qué pena, levanto esta reparo. Entonces, moraleja, la SUNAT, cuando vaya a enviarles un requerimiento, ustedes tienen que estar con todos los sentidos alerta para poder cuestionar ese tipo de elementos. Y de esa manera cuestionarle todo lo que ellos escriban. Si el auditor quiere conversar con ustedes, llámese obviamente asistentes, personal contable, de preferencia hablen lo básico. Evidentemente hay un tema de respeto, buenos días, hasta luego, pero si no le van a decir más, mejor. El auditor de SUNAT no es tu amigo. SUNAT, como dicen muchas personas, SUNAT nunca va a buscar ser tu amigo o tu amigo. Ellos lo que quieren es recaudar, porque esa es su ingrata labor en ese caso. Entonces ustedes, como tienen que resguardar los recursos del empresario, ¿y cómo tienen que hacerlo? No con frases motivacionales, sino con la documentación contable que pueda acompañar y respaldar todo eso. Porque con el tema electrónico, sí va a ser un tema que está jugando a favor un poquito del Estado. Por eso, miren, yo quiero, ahorita creo que estamos en hora, ¿no? Para el sorteo. Entonces yo quiero aprovechar y agradecerle, porque miren, hemos tenido que volar un poquito en los temas, pero nuevamente agradecerle a Juan por la confianza, agradecer obviamente por ejemplo, a Mario Alba, a Luis, que por ejemplo aquí estado antes mío, obviamente que sí sé que han tocado los temas, obviamente con bastante prestancia, y obviamente nuevamente invitarlos a un tema importante. Investiguen, lean, refuten, porque ojo, nadie tiene la verdad absoluta, y en la medida que ustedes lo encaminen a favor de sus empresas, de sus clientes, eso es lo que va a ser valorable. Hay gente que, por ejemplo, sin mucho le han ganado reparos por miles de millones de soles a la SUNAT. Y como por ejemplo dijo Luis, mi maestro no es conocido. Hay un montón de gente que no es conocida, pero en silencio trabaja. Y esa gente que trabaja acompañando a la carga probatoria, cuestionando la SUNAT, es la gente que va a gestionar a su negocio a favor en ese caso. Entonces, por eso, la reflexión ¿cuál es? Investiguen, googleen, interactúen con los eventos que, por ejemplo, genera gestionando negocios, obviamente, o que puedan saber a través de internet. Por eso, nuevamente, quiero agradecerles y que pasen una bonita noche. Muchas gracias. Fuerte las palmas para el doctor Alan Emilio Matos Barzola.